semana quiero hablar sobre un tema que a todos los estudiantes con algún tipo de discapacidad, pero especialmente con discapacidad visual, hemos tenido que pasar. Y no es nada más ni nada menos que los prejuicios que hemos tenido cuando queremos estudiar. Prejuicios, opiniones, comentarios, críticas, cualquier sea el nombre, pero básicamente suposiciones que las demás personas hacen o tienen respecto a nosotros. Quiero recalcar que estas experiencias no son solamente mías, son experiencias de muchos de mis amigos, conocidos o personas que he visto en internet, tanto de las que comparten lo que las personas les dicen, que tienen canales o que tienen un espacio virtual donde pueden compartir estos momentos, donde pueden compartir esas experiencias que, déjenme decirles, la mayoría de veces no son tan agradables. Simplemente es un comentario que hacen las demás personas, o una opinión, o algo que dicen, o simplemente la mirada que ponen, los gestos que hacen, la actitud verbal que tienen para con nosotros, estudiantes con discapacidad. Y quiero invitarlos, o quiero cuestionar cada una de estas opiniones, comentarios que he ido recopilando en base a mi experiencia de mis conocidos y experiencia de otras personas. Bueno, el primer prejuicio, o la primera idea, o la primera pregunta en realidad en este caso, que al menos a mí me fastidia un poco la forma como me la hacen. La pregunta en realidad no es ofensiva, no es una falta de respeto, pero la forma en cómo preguntan es lo que al menos a mí me molesta. Y es, ¿cómo haces para poder leer los PowerPoints, para poder ver las presentaciones, para poder entender los videos? Sí, puedes preguntarlo, y si me lo preguntas bien yo te voy a responder. Pero a veces la gente pregunta, y oye, ¿tú cómo haces, no? O sea, ¿cómo puedes ver los PowerPoints? O me preguntan, y o sea, ¿cómo ves, no? No es que tú no podías ver los PowerPoints, o sea, que estás mintiendo, o ¿por qué si puedes ver los PowerPoints y no puedes ver un video, un subtítulo? O sea, yo entiendo que tengas curiosidad, y entiendo que sí, efectivamente, al menos mi condición visual, la baja visión, no es tan conocida a nivel mundial. Entiendo que haya curiosidad, pero creo que hay formas de cómo preguntar. Diferente sería que las personas pregunten y, oye, ¿te puedo hacer una consulta? Disculpa si te incomoda o no te incomoda, pero me gustaría saber cómo es que tú llegas a ver los PPTs. O algunos profesores inclusive preguntan, ¿no? ¿Tienes alguna preferencia en tamaño de letra, o en colores, en estilo de letra para que te ayude a visualizarlos mejor? Cambia completamente el sentido de la pregunta, ¿no? Ya no es de una manera despectiva, ya no es de una manera de rechazo, ya no es de una manera segregadora, hasta inclusive me atrevería a decir que es racista, que es clasista, que es discriminadora. Está bien que quieras preguntar, pero también busca una manera más efectiva y asertiva de hacerlo. Otro punto o otra pregunta, en este caso ya no es pregunta, en realidad es una opinión, una broma que algunas veces algunas personas sueltan de manera inconsciente y dicen, ¿no? Ay, es que tú tienes suerte porque a ti solo te aprueban, porque tú eres un ejemplo y por estar aquí ya tienes ganado o ya tienes aprobado el curso. No es así. No es así. No todos los profesores nos van a aprobar. Es más, yo conozco personas con discapacidad visual que han jalado, inclusive que han repetido de año en el colegio. O sea, no por el hecho de que tengamos algún tipo de discapacidad o algún tipo de condición que nos pueda limitar, significa que solamente por ese hecho los profesores tienen que aprobarnos, tienen que asegurarse que pasemos. No, también nos cuesta, también es nuestro estudio, también son horas de sacrificio, tiempo de organización, tiempo para aprender, para dedicarse, y muchas veces es más tiempo del que a una persona normal le toma, muchas veces. Otro prejuicio, otra idea que al menos en mi país he visto bastante, es decir, ay, es que tú ingresaste con beca, es que claro, a ti el Estado te apoya. Y sí, de repente es la realidad en otros países, o de repente es la realidad de algunas personas aquí en Perú. Pero la verdad es que no todo el mundo, no todas las personas con discapacidad reciben apoyo monetario del gobierno. O de instituciones, de organizaciones, de empresas, de ONGs, no. Algunos como yo, por ejemplo, hemos tenido que ganarnos la beca. Hemos tenido que esforzarnos mucho más para poder obtener ciertos beneficios económicos. Y es más, hay personas que ni siquiera la buscan. Yo tengo amigas que han estudiado en la universidad teniendo discapacidad visual u otro tipo de discapacidad física, que han estudiado sin ningún tipo de beca, sin ningún tipo de ayuda económica. Y está bien. No todas las personas con discapacidad tienen que tener una beca o desean adquirirla. O no todas las personas se valen de la discapacidad para tener una beca. Por ejemplo, en mi caso, yo mi beca no la tengo por tener discapacidad, la tengo por ser buen estudiante.
La tengo por encontrarme dentro de las primeras de mi promoción. No la tengo por tener discapacidad, la tengo por mis capacidades intelectuales, por lo que yo estudié, por el tiempo que me toma, por la dedicación que tengo para mis estudios. Entonces, no hay que asumir que todas las personas con discapacidad van a entrar a una universidad o a un colegio con beca, con descuentos, con beneficios, porque la realidad es que no pasa así. Otro punto, otra idea, es que piensan que por tener algún tipo de discapacidad nuestros exámenes van a ser diferentes, que nos van a hacer preguntas más fáciles, que solamente nos van a tomar exámenes orales o que el profesor nos puede ayudar en las respuestas, cuando realmente no es así. Sí, hay algunas personas que tienen que tomar exámenes orales por su tipo de discapacidad. De repente, las personas con ceguera que no tienen acceso a una computadora necesitan realmente que se les tome un examen oral. Pero otras como yo, por ejemplo, les soy sincera, a mí nunca me han tomado un examen oral. Exclusivamente a mí. Cuando el profesor decidía tomar exámenes orales, lo hacía a todo el salón. Cuando era un examen escrito, era para todo el salón, incluyéndome. Conozco personas que sí han tenido que tomar exámenes orales, pero también han tenido exámenes escritos. Exámenes inclusive mucho más difíciles. Por ejemplo, en mi caso, cuando estaba en primer ciclo, en matemáticas, el profesor seleccionó a 5 estudiantes que éramos de alguna forma quienes estábamos un poco más avanzadas en la materia, y nos tomó un examen más difícil que a mis compañeras. Lo que significa que no por tener algún tipo de discapacidad me van a tomar un examen mucho más fácil o me van a tomar una manera diferente de examen. Otro prejuicio, otro comentario que he escuchado mucho, y en este caso lo escuché de un par de compañeras cuando estábamos en exámenes, en época presencial, es que tú tienes una ventaja porque tú tienes una super memoria y un super oído y puedes escucharlo todo y sabes todo mucho más fácil. Y estoy segura que ese comentario, es más, esas compañeras ni siquiera se deben acordar que lo dijeron, porque simplemente fue un comentario, una broma, algo que surgió en una conversación de amigas. Y déjenme decirles que no es tan así. De hecho, sí, yo tengo buena memoria y también relativamente tengo buen oído, pero no todo el tiempo. A veces me olvido de lo que me has dicho hace un momento, o me cuesta, por ejemplo, acordarme un número telefónico. O sea, no es que las personas con, por ejemplo, discapacidad visual tengamos una super memoria, o no es que las personas con sordera todas sepan leer labios. No. O todas tengan una vista de águila. Tampoco. Va a depender de cada uno, de las habilidades que tengas, de cómo las potencies, qué hagas, qué no hagas. Sí, tengo buena memoria, pero no porque tengo discapacidad visual. O sí, de repente mi método de aprendizaje es más kinestésico. Y hasta me podría decir que es un poco visual, porque yo aprendo mucho más cuando tengo las cosas en esquemas. Cosa irónica, ¿no? Una persona con discapacidad visual, su método de aprendizaje es más visual y kinestésico. Pero es así. No podemos generalizar. Simplemente no se puede. Y no todas las personas con discapacidad tenemos un super oído, una super visión, una super memoria. No. Cada uno tiene diferentes habilidades. Es más, yo conozco a personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, que no tienen ningún tipo de condición limitante, que tienen mejor memoria, mejor oído que yo. Y eso está súper bien. Es parte de... Cada uno como estudiante encuentra el método o la forma que le funciona mejor a él o a ella. Otro punto, otra cosa que me han dicho, que me lo han comentado, y que de hecho me pasó en el colegio, es que me decían, es que tú tienes una profesora particular que te hace todo, seguro te hace todas las tareas y por eso te quedan muy bien. O me dicen, es que tú puedes contratar a alguien y le pagas para que te resuelva los exámenes y ese tipo de cosas. Y la realidad es que no. Sí, en el colegio yo tenía otra profesora, porque era parte de un proyecto que se llamaba SANE, que buscaba incluir a niños con discapacidad en un entorno regular, en una escuela convencional. Pero esta profesora no me hacía las tareas, no me ayudaba a dar los exámenes, no venía a mi casa y me explicaba las clases de otra forma. No, para nada. Puede que haya personas que sí contraten a maestros para que les hagan las tareas, o alumnos de otros grados, de otros ciclos, para que hagan las tareas por ellos. Pero eso no implica que esa persona tenga o no discapacidad. Cualquiera puede hacerlo. Ya depende de uno. Depende de cuánto uno realmente quiera o no quiera aprender, ¿no? Yo realmente no la tengo. Sí, en el colegio tenía una profesora que me ayudaba, pero me ayudaba a ponerme al día, me ayudaba a copiar algunas cosas que no podía, o me ayudaba a adaptar mis libros, subrayando algunas partes para ponerlas en negrita y que yo pueda verlas, o dibujándome lo mismo que sería en el libro pero un poquito más grande. Hacía ese tipo de cosas. No me ayudaba a estudiar, no me ayudaba con mis tareas, no me hacían ningún trabajo, no. Mis padres eran los que me ayudaban, mis amigos, yo misma, mis hermanos. Pero me ayudaban a estudiar, no me ayudaban a dar mi examen, no me pasaban las respuestas. Nada que ver, cualquiera puede hacerlo.
no necesariamente tienes que tener discapacidad o no para tener un profesor o contratar a alguien para que te haga las tareas. Y quiero aclarar que no estoy diciendo que esté bien, simplemente estoy diciendo que es una posibilidad. Y otro punto, y eso es un punto que de verdad sí lo quiero aclarar, y es que las personas muchas veces, también escuché en la universidad un comentario una vez de una compañera que dijo: ay, es que tú lo tienes fácil porque simplemente puedes decir que no ves y lo utilizas como excusa para no presentar una tarea o para no hacer algo bien hecho. No, la realidad es que no es así. Y eso lo quiero aclarar porque muchas personas tienden a santificar a las personas con discapacidad, a verlas como angelitos, como niños tiernos, como personas divinas, como personas muy buenas. Pero la realidad es que no hay santo perfecto, o sea, no hay nadie que sea 100% bueno o 100% malo. Todos tenemos matices, todos somos un mundo de posibilidades. Y no significa que porque yo tengo discapacidad soy un pan de Dios y soy una angelita y soy una niña muy bien portada. No, porque a veces me enojo, a veces estoy triste, a veces quiero llorar, a veces simplemente no quiero decir nada. No todo el tiempo las personas con discapacidad somos angelitos. No todo el tiempo somos así. Así como yo estoy segura que el que me está viendo no todo el tiempo está feliz o no todo el tiempo está triste. Tenemos momentos, tenemos matices. Y sí, de repente en algún punto, y no lo voy a negar, dije que no vi algo o que no quería hacer algo porque no lo podía ver. No lo voy a negar, a veces lo he hecho, sí. Pero no significa que lo haga todo el tiempo. Inclusive hay personas que ponen excusas tontas. A veces no has llegado tarde simplemente porque te levantaste tarde, pero dijiste que llegaste tarde porque había tráfico. O dijiste la típica excusa, ¿no? Ay, es que el perro se comió mi tarea. Todos en algún momento hemos utilizado excusas, principalmente de niños. Creo que cuando vas siendo adulto vas madurando y vas entendiendo que las excusas a la larga no te llevan a nada. Es algo que yo entendí en el colegio. Porque sí, debo decir que en algún punto también, entre comillas, me aproveché de mi discapacidad. Cosa que no estoy tan orgullosa de eso, porque después cuando vas creciendo te vas dando cuenta que no tiene sentido. Que es absurdo poner cualquier excusa. A la larga, el que sale perjudicándose es uno mismo, no los demás. Porque sí, puedo poner de excusa mi vista para muchas cosas, inclusive para mi carrera. Pero ¿a quién le estoy haciendo daño? A mí, porque no estoy aprendiendo. Y cuando sea profesional, nunca voy a hacer eso. Si tengo dudas de algo, le pregunto a mis compañeras, le pregunto a mis padres, a mis hermanos. Hasta en algunas oportunidades he hablado con los profesores para pedirles: mire, profesor, he visto esto, he encontrado esto en esta prueba, no estoy segura, no sé si es o no es, ¿me podría por favor ayudar? Y me ayudan. Si tú pides las cosas y trabajas duro por algo, vas a obtener el resultado. No te puedes valer todo el tiempo de excusas. Ahora, hay personas que lo hacen. Ya depende de cada uno en realidad. Yo conozco a personas con discapacidad que sí, efectivamente aprovechan su discapacidad para sacar provecho de. Depende de ellos darse cuenta. No digo que esté bien o que esté mal. Simplemente digo que no todos lo hacemos. Simplemente digo que algunos sí, otros no. Igual con todo lo que mencionaba en esa lista. Algunos sí, otros no. No podemos generalizar. Y si es que tenemos alguna duda, alguna pregunta, hagámosla de una buena manera. Aprendamos a comunicarnos de manera efectiva, de manera eficiente. Sin ningún prejuicio, sin ninguna idea previa, sin ningún acto de racismo, de segregación, de discriminación. No. Intentemos crear un mundo donde todos nos sintamos cómodos. Un espacio donde yo pueda hablar, donde yo pueda expresar mis miedos, mis inseguridades, sin miedo a que después me juzguen y me critiquen. O donde simplemente yo pueda estar tranquila y que si alguien tiene alguna pregunta venga y me la haga, pero de una buena manera. Que no me ataque, que no asuma cosas de mí simplemente por mi condición visual. No por el hecho de que la persona tenga discapacidad o no, significa que va o no a hacer todo lo que dije en esta lista. No, va a depender de cada uno. Inclusive va a depender de cada uno como estudiante. Y te invito a que reflexiones sobre todo lo que acabo de decir. A que no asumas, a que te cuestiones y a que te preguntes: ¿por qué quiero preguntar esto? ¿O por qué estoy asumiendo esto de tal persona?